Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de su programa Letra y Calle a través de Televisión Educativa Plurinacional. Mi nombre es Paola Bolívar y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de la agenda de la despatriarcalización desde la lucha sindical de las mujeres. Para ese motivo hemos invitado y tenemos con nosotros a una persona muy especial, doña Amalia Coquira. Doña Amalia, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y al programa Letra y Calle, y felicitarles por el programa predispuesta para hablar de la despatriarcalización. Muchas gracias, doña Amalia. Para quienes no la conocen, Amalia Coquira tiene una larga trayectoria hasta la dirigencia sindical, muy vinculada a las trabajadoras por cuenta propia. Es actualmente secretaria, es presidenta de la Asociación de Trabajadoras por Cuenta Propia y Minoristas Catalina Mendoza. Fue también fundadora de la Federación Departamental de Mercados de La Paz, miembro de la Alianza de Organizaciones de Mujeres por la Revolución Cultural y Unidad, y fue también cofundadora de las Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas. Doña Amalia, cuéntenos por favor un poco de su trayectoria sindical. ¿Cómo es que llega usted a este momento a ser presidenta de las Trabajadoras por Cuenta Propia? Bueno, en ese momento estoy como ejecutiva nacional de la Confederación de Trabajadores de Mujeres por Cuenta Propia, Comercio Minorista Catalina Mendoza. Es una larga trayectoria, tal vez desde mis 12 años, en el puesto de venta de mi mamá, que he aprendido a hacer el comercio, a hacer la venta, y de repente sufriendo tal vez ahora lo que se dice, ¿no? El maltrato doméstico, la violencia económica, violencia familiar, que ahora hablamos con conocimiento de causa, pero para esos años no, tal vez cuando ya tuve pareja, entonces he vivido violencia, injusticias tal vez, y de ahí comienzo, ¿no? De un club de madres, cuando invitaron, que estaba Domitila Chungara en ese evento, de esos años estoy hablando, y bueno, no había sido la única mujer que vivía esas formas de violencia. ¿Usted por qué se acerca al Club de Madres? ¿Cómo Yo es que me llega acerco ahí? al Club de Madres porque ahí he visto que nos invitaban desde la iglesia que participemos en el Club de Madres, porque íbamos a estar mujeres, diversas mujeres con sus problemáticas, nos iban a enseñar el tema de tejidos, hacer el tema de panadería, textiles, todo eso, y por eso es lo que yo me acerco también para ser partícipe, ¿no? Con otras mujeres que era en mi zona y de diferentes zonas de mi distrito. Los clubes de madres eran espacios donde muchas veces las mujeres pueden acceder a veces a una canasta familiar o algún beneficio, pero se volvió también un espacio de las mujeres de encuentro y de organización, ¿verdad? Sí, así ha sido muy importante porque de ahí nace la participación y con el tema de escucharle la historia a Domitila Chungara, cómo se habían organizado las amas de casas en las minas y por qué era la organización. Entonces decíamos, ¿por qué no también las mujeres nos organizamos en el Club de Madres? Aparte del Club de Madres, también hicimos acciones comunales en el cual hemos entrado también, ¿no? A trabajos de acción comunal, las mujeres que después recibíamos el pago en víveres. Entonces ha sido una trayectoria y un conocimiento entre mujeres de apoyarnos, de vernos que no era yo la única mujer que vivía, sino éramos todas las mujeres que vivíamos ahí, el tema de esa forma de violencia, ¿no? Entonces ahí empezamos a organizarnos con diferentes nombres, ¿no? Los clubes de madres, Juana Zurduy. Entonces usted en este espacio descubre que de pronto la violencia que usted sufría en su hogar y que usted consideraba por ahí que era algo muy privado, solamente de su familia o por ahí algo hasta natural, era un problema más serio compartido por otras mujeres. Sí. ¿Dónde le lleva esto? A eso nos lleva que nos organicemos más, porque vemos también en el marco de la economía éramos sometidas, porque no te olvides que en esos años no había planificación familiar, no se hablaba de derechos sexuales, derechos reproductivos, una mujer podía tener cada año un hijo, o sea, ahora que se ve, la mujer era objeto, no tenía derechos. Entonces vamos un poquito más allá, vamos a la alcaldía, proponemos que podemos trabajar en empedrados, recoger piedras, llevar arena, y ahí nos pagan mediante Cáritas en víveres, ¿no? Entonces eso es un poco más que decir, nos estamos ayudando. Entonces desde ahí es donde
donde comienza en el tema de defendernos, de tener los derechos fundamentales, de que la mujer debe ser de igual a igual. No, desde ahí un poco comienza esta trayectoria en el marco de los derechos de las mujeres. El nombre de las trabajadoras por cuenta propia, Catalina Mendoza, lleva el nombre de una dirigente anarquista, ¿no? Fundadora, una mujer muy importante de sus tiempos. ¿Podría hablarnos un poquito de Catalina Mendoza? Claro que sí, una mujer rebelde, una mujer con mucha claridad, una mujer que ve un objetivo, que ve que deben tener las mujeres sus fuentes de trabajo, ¿no? Ella identifica de esa forma en el cual comienza su historia desde el año 1930, 32, 33, ahí nace como nombre, nacemos como recoveras, ¿no? Que ahora somos trabajadores por cuenta propia. Pero también hay una historia que se une con Petronila Infante, que también es fundadora de las culinarias, que ahora son las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, entre ellos dos organizaciones vamos, y una mujer de lucha que es fundadora de la Federación Obrera Femenina. En aquellos años, según las investigaciones que ahora se está realizando, es que se organiza, ¿no? Con los carpinteros, ebanistas, las culinarias, ¿no? Las recoveras, las vendedoras, sí, ahora que nos dicen vendedoras, pero en ese entonces éramos recoveras, ¿no? Entonces ahí se organiza la Federación Obrera Femenina y ella lideriza, ¿no? Y también dar énfasis de que ella no sabía leer ni escribir, pero tiene pues una aptitud amplia de poder llevar adelante, y dice: las mujeres debemos tener, y lucha por tener un mercado para las floristas, ¿no? Y de ahí es donde se llama la Federación Sindical de Floristas 22 de Mayo, que hasta el día de hoy llevan ese nombre, ¿no? Y una mujer de lucha, una mujer de rebelde, nosotros llevamos ese nombre porque hemos visto la historia de ella, tenemos nuestras compañeras, no debemos olvidarnos que en paz descanse la señora Sara Medina Munguía, que siempre ha llevado hasta el último su nombre, la historia. Y en un ampliado nacional que estuvimos los 7 departamentos, elegimos llevar y aprobamos llevar el nombre y el color también, ¿no? Por eso llevamos este color de fucsia, el color de la rebeldía, que a ella le gustaba, y ella, pues bueno, para entonces que le decían comunista también, ¿no? Entonces disimulaba ella en los desfiles, en las marchas, iba con sus rosas, ¿no? Sus rosas rojas. Y también la primera mujer que viajó a Cuba, entonces por eso le decían comunista. Y bueno, queremos nosotros hacer esa mujer anarquista, rebelde, con sus luchas. No queremos perder la memoria, estamos recuperando la memoria. Es más, en este momento se está haciendo una investigación, hicimos un convenio con la UPA del Alto, y ojalá Dios mediante este fin de mes podamos tener ya resultados de esa investigación y entreguemos ya nuestro libro. Pero también queremos hacer un anteproyecto de ley de que se pueda reconocer a Catalina Mendoza como una mujer de lucha, la primera mujer sindicalista, la primera mujer que haya estado dentro de la Federación Obrera Femenina, y vemos tantas luchas desde esos años, pero no tenemos una mujer dentro de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Es una lucha, digamos, larga, una historia, y bueno, en el marco del sindicalismo siempre nos vamos a enmarcar en eso, ¿no? Es que es muy importante lo que menciona doña Amalia, porque en la historia oficial las pequeñas luchas, las insurgentes, no suelen figurar, o suelen figurar muy minimizadas, ¿no? De manera muy anecdótica, ¿no? Hay toda una memoria muy importante de las luchas de las organizaciones de las mujeres que no figura en los textos de escuela, por ejemplo, ¿no? Que no es de conocimiento de la gran parte de la población, ¿no? Se mencionaba los años 30, los años 20, ¿no? Y hay momentos, es un momento de mucha agitación, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Y llegan a Bolivia las ideas anarquistas y también las ideas feministas, ¿no? Y se organiza en Bolivia, por ejemplo, el Ateneo, pero de mujeres de clase media alta, ¿no? Y hay este incidente del tranvía que usted lo debe conocer, ¿no? De que le prohibieron a las mujeres
a las recoveras, el ingreso al tranvía, porque ingresaban con sus canastas de mercadería, y las damas de clase alta al entrar se corrían las medias nylon, ¿no? Así es. Y eso dio paso a todo un movimiento que dio espacio a una organización de las mujeres, ¿no? Entonces ahí para mí destacar dos aspectos que me parecen relevantes marcar, ¿no? Por un lado, que al ser mujeres y tener problemas comunes, también tenemos diferencias de clase que generan, ¿no?, diferentes necesidades de espacio de organización, ¿no? Y el otro tema también, que bueno, había una federación obrera conformada por hombres, ¿no? ¿Por qué la necesidad de las mujeres sindicalistas de contar con su propia organización? No como feministas ateneas, no como central obrera. ¿Por qué, Paula? Porque en todas las instancias de donde yo he pasado, también he sido miembro de FEJUVE, La Paz, por las necesidades que tenemos en nuestras zonas. Y ahí vemos, cuando estamos en la red de mujeres trabajadoras sindicalistas, que son los varones, y como también la Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia, a la cabeza son los varones. Entonces, nosotras, las mujeres, no somos escuchadas. Si pedimos la palabra, no nos los daban la palabra. Y si hablamos algo, es que ellos se lo apropian. Entonces, los varones siempre no han reconocido el trabajo de la mujer, el aporte de la mujer, la participación de las mujeres, ¿no? Desde su casa no son reconocidas. ¿Cómo van a ser reconocidas si nosotros mismas en esos años no reconocíamos? No tan solamente que nos digan, la mujer es pilar fundamental de la familia, nos dicen. Hay presupuestos sensibles para las mujeres. No, pero somos hombres y mujeres, somos pues iguales, pero decimos igualdad de oportunidades en los derechos, en las políticas, en las leyes, en las normativas. Eso que se nos reconozca, ¿no? Empezamos a reconocernos desde nosotras mismas, porque si nosotros no nos reconocemos, nadie nos reconoce, ni la familia, ¿no? O sea, se hace normal que tienes que lavar, parir, cocinar, vender. O sea, eres la primera en levantarte y eres la última en descansar en la noche. Entonces, todo eso hemos caminado con el tema de la red de mujeres sindicalistas. Para nosotros ha sido un logro tener una secretaria general en la Federación Nacional de Trabajadores de Salud, por ejemplo, ¿no? Y la compañera nos decía, claro, estoy allí, pero no me escuchan los varones. Las posiciones que hacen ellos sí se escuchan, pero lo que yo digo no. Entonces decimos, no es suficiente una mujer en una federación, tendría que participar 2 o 3 mujeres, ¿no? Y ahí cuando se aprueba los 26 artículos dentro de la Constitución, ¿quién los hace las leyes? Vuelve a nosotras, las mujeres, a hacer las leyes, ¿no? Entonces, un desafío muy grande, y hemos descubierto, en 2008 se funda a la cabeza de las hermanas Bartolinas la Alianza de Organizaciones de Mujeres por la Revolución Cultural y Unidad. Antes de desarrollar ese tema, le voy a cortar y vamos a mandar un breve corte y enseguida retomamos con esa idea. Muchas gracias por seguir con nosotros. Continuamos con este programa de Electricalle. Estamos con doña Amalia Coaquira y estamos hablando de la agenda de la despatriarcalización desde la lucha sindical de las mujeres. Doña Amalia, usted nos estaba comentando un poco cómo la agenda de las mujeres sindicalistas tiene 2 componentes, por ahí es la lectura que yo le estoy dando, ¿no? Pero tiene por un lado las problemáticas propias de la clase y del trabajo, digamos, de la organización, ¿no? En caso de la Recovera, la necesidad de demanda de los mercados, por ejemplo, ¿no? La jornada laboral de las 8 horas, que ya era una demanda desde los años 20, ¿no? De este movimiento de la Federación Obrera Local. Pero también hay una demanda muy vinculada al aspecto que se consideraba antes privado, ¿no? Ahora las feministas reivindican como que lo privado es público, ¿no? Pero es pues problema de las mujeres también lo que sucede dentro de nuestros hogares, ¿no? Es un problema público también la violencia. O el hecho de que como mujeres, mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras también hacemos trabajo sindical, tenemos que estar cargadas de nuestras guaguas, ¿verdad? Era una demanda, por ejemplo, y sigue siendo el tema de las demandas de las guarderías, por ejemplo, ¿verdad?
Es un tema muy importante que has tocado tú. Nosotros, por ejemplo, yo hablando de mí, ¿no? Yo cuánto hubiera querido tener una guardería para poder dejar a mis hijas y a mis hijos, porque es bien fácil hablar, pero cuando hemos pasado esa etapa, tal vez yo estaba embarazada, cargada de un hijo, agasado de otro hijo, así tenía que caminar para las reuniones, ¿no? Eso no es, digamos, eso era normal para que tú puedas andar así, ¿no? Y no solamente en las reuniones, doña Amalia, pero también las mujeres han compartido muchas veces la celda y la represión con sus hijos, ¿no? Tenemos la experiencia tan dolorosa que cuenta Domitila Chongara de haber parido un hijo en plena dictadura y haber despertado luego de su conmoción con el niño muerto, ¿no? Sin saber si nació con vida o no. Así es. Ese momento de represión. Son momentos, como digo, son momentos que decimos es privado, pero no es privado, sino la mayoría de las mujeres hemos vivido esa situación. A veces muchas mujeres de esos tiempos no conocían hospital, no había prenatal, no había las guarderías, no había los slims. No había, que ahora estamos pidiendo que sea integral la atención a la mujer que vive violencia, feminicidio, maltrato, el tema ahora de los niñas y niños. Para en esos años no existía, ¿no? Incluso por decir, bueno, ha habido una pelea con el padre de mis hijos, pero después yo me escapo con mis hijos y más bien a mí me denuncia la suegra por abandono de hogar, ¿no? Entonces, han sido muchas injusticias que hemos vivido las mujeres en esos años. No podíamos revelarnos, nos decía la gente, bueno, entre la familia decía, ¿cómo pues son cosas de nosotras? No podemos hablar, la gente no tiene que saber, ¿no? Entonces hemos vivido esa lucha, como tú dices, y por eso ha sido importante mirar y que esté dentro de la Constitución, en el artículo 53 que decimos, tenemos que ser libres de organizarnos nosotros como queramos. Entonces ahí está que sí nos empezamos a organizar, porque no se olviden que antes eran entes matrices, las federaciones, las confederaciones y la Central Obrera Boliviana, pero en todo ese mapeo donde existía la mujer o donde pedía sus reivindicaciones la mujer, cuando decía no tenían horarios, trabajaba, hasta ahora seguimos, el hombre y la mujer trabajan igual, pero la mujer siempre tiene menos salario. Ahora de guarderías, ¿cuánto se ha reclamado? Podía hacerse. Nosotros hemos tenido una buena experiencia aquellos años con la iglesia, con Caritas, teníamos guardería y teníamos comedor. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. En la guardería podíamos dejar a nuestros hijos, mientras la reunión al comedor podían salir de la escuela y estar nuestros hijos. Y ha sido una gran ayuda eso, para que nosotros un poco miremos también, ¿no? Cuál importante somos. Yo pregunto, y también te pregunto a ti, ¿cuándo las mujeres un día nos damos para nosotros? No, para tomar un cafecito, no sé, pues para ir a bailar, para mirar una película. No nos damos tiempo, no nos queremos las mujeres. Entonces, aquellos años peor, pues, ¿no? Porque si tenías 6 hijos, comprabas al uno un calzado, al otro tenías que comprarle otro, tenías que comprarle la ropa, tenías que comprar, ¿y de ti cuándo? No. Entonces, esas etapas hemos vivido y por eso ha sido el tema de la participación dentro de la Constitución, con todo ese conocimiento, se ha pedido, ¿no? Y se sigue viviendo todavía, ¿no, doña Amalia? Pero obviamente hay avances, ¿no? Que no han llegado solos y que no han llegado por pedir, por favor, ¿no? No. Sino resultado de una acumulación permanente de luchas y retrocesos y de caídas y represiones, ¿no? Pero también de rearticulación de las organizaciones, como la organización de las que usted ha estado hablando. Doña María, permítame, perdón, un minutito para, no quiero perder esta idea. Usted estaba hablando de la red de mujeres trabajadoras y sindicalistas y su participación en la Asamblea Constituyente. Cuénteme, nos vamos entonces al 2008, se está celebrando la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre, en Chuquisaca. ¿Estaban representadas las trabajadoras por cuenta propia en la
representadas, los de cuenta propia no estaban, pero ahí había la red de mujeres trabajadoras sindicalistas que estaban tratábamos de estar todas las organizaciones, ¿no?, sindicalizadas, porque ahí se pedía reivindicaciones, la participación de las mujeres dentro de las federaciones, dentro de sus sindicatos, dentro de que puedan ser partícipes y escuchadas. Allí, en la Constitución Política del Estado, aparecemos muchas organizaciones de mujeres, algunas no, diversas mujeres aparecemos debatiendo y discutiendo cuál era el rol de nosotras dentro de la Constitución, qué artículos tendríamos que mirar para que se hagan políticas, para que se hagan leyes, ¿no? Entonces, ha sido un debate, por ejemplo, ha sido negociar el artículo 388 que dice, se reconoce el trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, las hermanas del área rural decían, no, pero eso es normal. Lavar, cocinar, tener hijos, sacar el ganado, hacer la merienda, llevar la merienda, eso es normal, es el trabajo de la mujer. No, pero nosotros decíamos, claro, se ha normalizado eso, pero se tiene que reconocer, porque la mayoría de las mujeres, casi el 70-80%, no tenemos jubilación, Paula. No estamos jubiladas, no tenemos ese acceso. Nos dice la jubilación, para la jubilación, el aporte voluntario, tampoco no. Entonces, y mucho peor el aporte patronal, ¿verdad? Porque ¿cuál es la importancia de reconocer la triple jornada, ¿no? Es lo que conversábamos, ¿no? Que la mujer trabaja en el hogar, trabaja fuera del hogar, vuelve al hogar, continúa, no termina. ¿Y cuando uno se jubila de ser ama de casa? Cuando alguien le reconoce ese valor del trabajo que ha aportado en la crianza de los hijos, en el sostenimiento en el hogar, en el apoyo a los compañeros, a los maridos, ¿quién lo reconoce? ¿Quién le da un valor? ¿Quién contabiliza eso en las cuentas nacionales? ¿Quién le da un aporte patronal a eso para la jubilación de esa ama de casa? No existe. Y en el caso de las trabajadoras por cuenta propia, sucede algo similar, ¿no? No hay un seguro de salud, no hay un aporte para una jubilación. No existe. Por eso nosotros tenemos una propuesta que hemos trabajado, que se nos reconozca, ¿no? Que se nos reconozca cuánto el Estado aportaría por el lavado, por traer un hijo al mundo, somos profesor, somos todólogas, ¿no? Pero ¿quién nos reconoce? Pero si estuviéramos en los estados que nos puedan hacer esa cuenta, ese reconocimiento desde el Estado, en el BIP, decimos nosotros, desde ahí se nos reconozca, de ahí vendría pues la jubilación para todas las mujeres, no tan solamente para las trabajadoras por cuenta propia. Yo creo que es un derecho, porque el sector de nosotros como cuenta propias estamos a plan de mates. Y cuando vamos ante el médico, además el Sistema Único de Salud nos dan paracetamol, ibuprofeno, no hay, pues nos mandan a lugares, digamos, cuando tenemos enfermedades como la diabetes, presión alta, que dan 5 fichas, 6 fichas y tienes que ir a dormir, ¿no? Entonces, hay mucha gente, o vas a la farmacia, te dan la receta y te ajustan y dice, no, con eso tengo que pagar al banco. Y tienes que dormir. Me tomo mate, ¿no? Entonces, y tienes que dormir para tu ficha con tu guagua más, porque también estás amamantando, ¿verdad? Pero es así, Paula. Por eso yo digo, y decimos nosotras, era mejor pagar en los centros de salud, aun cuando 5 o 10 pesos, pero éramos atendidas. Y ahora nos dicen, el Sistema Único de Salud funciona, pero no hay presupuesto. El Ministerio de Salud, ojalá la ministra, nosotros queremos pedir una reunión, la ministra nos puede escuchar. Por ejemplo, hablando del bono Juana Zurduy, las compañeras dicen, no vamos. ¿Por qué? Porque todo el día tienes que estar ahí y ese día tienes que ganar para tu pan, para tu alquiler, para tu banco. Entonces, es otra característica además del rubro al que usted representa, ¿verdad? Que no tienes un salario fijo, seguro a fin de
a fin de mes, eso es ¿no? otro, pues. Entonces, el gobierno tiene que reconocer, nosotros como cuentapropistas nos hemos dado nuestra fuente de trabajo y somos mayoría en la mujer, y según el censo que tenemos es el 87% somos mujeres que nos damos nuestras fuentes de trabajo, pero no se nos reconoce. Además, otra cosa, Paula, ahora que para los oyentes, somos terciarias. Vendemos para las empresas, Coca-Cola, aceite fino, fideos Ferrari, para esas grandes empresas vendemos. Entonces, y somos terciarias, y esas empresas, ¿qué nos dan a nosotros? Nada, ¿no? Y hacemos movimiento económico, en las alcaldías pagamos patente, pagamos impuesto, pagamos sitiaje. ¿La alcaldía en qué nos devuelve? En nada. Entonces, la gobernación, peor, hacemos algunos trámites, digamos, personería jurídica, peor, ni siquiera nos miran, porque de ahí es donde también parte el tema de temas de la atención en el marco de salud. Y el Estado no nos mira ni por si acaso, porque para el Estado hacemos movimiento económico en el lugar donde estamos. Entonces, por eso es que queremos que se nos reconozca y realmente el Estado plurinacional y el presidente Lucho Arce pueda mirar a este sector, pueda mirar a las mujeres. Nuestras propuestas tenemos 4 pilares de nuestra agenda que nos puedan escuchar. No estamos pidiendo fuente de trabajo, no estamos pidiendo dinero, sino son políticas que nos puedan escuchar, que apenas nos estamos levantando desde la pandemia, ¿no? La reactivación económica todavía no lo estamos logrando. Entonces, más somos trabajadoras para los bancos, porque los bancos no pierden ni 10 centavos. La mercadería que tú ves, Paula, en los puestos de venta, las ambulantes, todo, es todo con el banco, no es propio capital nuestro. Entonces, estamos en esa situación patriarcal, digamos, ¿no? Que no se nos reconoce el trabajo, no nos mira nadie, no quisiéramos que nos aprueben nuestras políticas, pero realmente estamos en esa situación. Permítame, doña Amalia, un poco para ilustrar, ¿no?, a quienes nos están acompañando de otro lado de las pantallas, pero hay esta idea, ¿no?, que se ha manejado durante mucho tiempo del sector informal. El sector informal un poco que está al margen del Estado, un poco que está al margen de la economía, ¿no? Pero hay una otra mirada sobre este sector, ¿no? Usted menciona, por ejemplo, y no toda la gente lo conoce, ¿no?, que las comerciantes, incluso detallistas, minoristas, las dulceras, pagan el centaje, pagan la patente, tienen diferentes tipos de contribuciones, ¿no?, para mantener su puesto en el mercado, para tener un punto de venta en la calle también, en la ciudad, sí, ¿verdad? Ves otros temas tan importantes, ¿no?, que quedan aún más invisibilizados, ¿no? Por ejemplo, esta relación que usted mencionaba con las grandes empresas, estas grandes empresas que tributan, que figuran en las cuentas nacionales, que figuran como necesitadas de atención de las políticas públicas y la mirada del Estado, ¿verdad? Pero ¿y qué tal todo este ejército de mujeres que son las que comercializan los productos que generan las ganancias para estas empresas? ¿Dónde quedan estas mujeres? Y hablaremos del sistema financiero, ¿verdad? Que recurren a los créditos a través de las pequeñas mutuales, las empresas financieras que lucran también con el trabajo de ustedes, ¿no? Entonces hay una mirada aquí muy compleja sobre este sector, ¿no? Que genera una gran cantidad de empleo, sobre todo para mujeres, pero además que son mujeres que sufren diferentes tipos de presiones, ¿no? Estamos hablando de una posición de clase, ¿no?, subsumidas, sin condiciones, frente a esas empresas, estas grandes empresas que comercializan, frente a las financieras, frente al Estado, pero por otro lado también en su condición de mujeres sufriendo otro tipo de discriminaciones, ¿no? El cargar con la responsabilidad únicamente de la crianza de los hijos, la violencia, ¿no? Entonces, para ilustrar cómo en una sola persona pueden encarnarse muchas veces diferentes tipos de opresión, ¿no? Y por qué lo que mencionábamos, ¿no?, en el anterior bloque, que la demanda, que la organización de las mujeres sindicales tiene estas características, ¿no?, que es de clase por un lado, pero que es también de género, ¿no?, y que están ahí
enraizadas, ¿no? dentro de la misma matriz, ¿no? Doña Mar, permítame un segundito, por favor, vamos a continuar con este tema, pero ahorita tenemos que enviar a un corte. Quédense con nosotros, por favor, regresamos en unos minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Continuamos con este programa de Electricalle a través de Televisión Educativa Plurinacional. Estamos con doña Amalia Coquira y estamos hablando de la agenda de la despatriarcalización desde la lucha sindical de las mujeres. Doña Amalia, en el anterior bloque estábamos conversando acerca de la red de trabajadoras sindicales y su participación en la Asamblea Constituyente. Usted mencionaba que habían 18 artículos que habían empujado la red de trabajadoras sindicales. ¿Qué es lo más importante que podía destacar de estos artículos? Como red de mujeres trabajadoras sindicalistas hemos ido tan solamente con que ya no se conozca, ¿no?, la doble triple jornada que aportamos las mujeres, porque aparte que estás en el sindicato, estás en tu trabajo y tienes tu participación, o sea, ese rol que juega la mujer que no es reconocida, ¿no? Entonces, y en el hogar y con los hijos. Y cuando participamos dentro de la Constitución Política del Estado, pues había varias mesas, ¿no?, y muchas peticiones, no tan solamente la nuestra. Ahí nos vemos mujeres diversas, campo y ciudad. Ya ha sido un debate, una discusión, digamos, tal vez de un mes, para podernos reconocer que si va a haber leyes, si va a haber políticas, si va a haber artículos dentro de la Constitución Política del Estado, igual va a ser para todas las mujeres, hombres y mujeres, las leyes, ¿no? No va a ser tan solamente área urbana, área rural. Y ahí lo más importante que se rescata que todas las mujeres teníamos las mismas necesidades. Entonces, en la Constitución se pelea por 26 artículos que existen dentro de la Constitución, ¿no? El tema por ejemplo, el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, un anteproyecto de ley, el tema de la discriminación que pasamos las mujeres, tema de las violencias que vivimos las mujeres, y en este caso, como decía en el anterior, las mujeres sindicalistas, las mujeres trabajadoras por cuenta propia, las mujeres que están en diferentes instituciones laborales, vivimos la misma forma de discriminación y no el reconocimiento como debe de ser para la mujer, ¿no? Entonces vivimos las 16 formas de violencia que está en la ley 348, ¿no? Tema de la economía, psicológico, familiar, maltrato. Vivimos todas esas formas de violencia y identificamos dentro de la Constitución Política del Estado las formas de violencia que vivimos. Entonces, por eso cuando dice, a ver, ¿cuánto tiempo vive la mujer? A veces las mujeres, por eso tenemos el tema, tanto peso encima de la espalda de una mujer, la responsabilidad de tus hijos. A veces eres papá y mamá, tienes que mantener. El padre, para entonces, esos años, ni siquiera tenía tanto interés de pagar las pensiones, digamos, ¿no? Y una mujer decía, no, que no me den, a mí no me importa, yo me voy a mantener. Pero llegado el momento, los hijos reclamaban, ¿por qué les hemos alejado de sus padres? Entonces, por esa razón que se ha hecho y se ha trabajado en el tema, y a nosotros lo que más nos ha favorecido también es de que había participación de las mujeres de diferentes organizaciones constituyentes, y como también la presidenta era mujer, cuando había discusiones, debates, amanecidas, pero sí nos hemos hecho escuchar, ¿no? Y cuando ya se aprueba, ya hicimos, es el 2008, y bueno, hay el maltrato a los pueblos indígenas de Chuquisaca, Sucre, lo que decimos la ciudad de los 4 nombres. Así es. Perdón, doña María, pero sí, me parece que creo que vale la pena destacarlo, pero es verdad, no hay que mencionarlo y recordarlo siempre, que la Asamblea Constituyente que permite la refundación de la Constitución Política del Estado de Bolivia, que permite esa apertura al Estado plurinacional y ese proceso de transformaciones que estamos todavía en construcción, estuvo presidida por una mujer indígena, igual de la trayectoria de la lucha sindical, ¿no? Silvia Lazarte. Eso es importante reconocerlo, ¿no? Ahora vamos a hablar también del tema de la participación de las mujeres. Perdóneme, pero usted me está mencionando, está yendo a este episodio,
que recordamos con tanta tristeza, ¿no? Y con tanta amargura, ¿no? El 24 de mayo estamos en la antesala al 25 de mayo, que nos recuerda el primer grito libertario, que a la fundación de la República de Bolivia en la Casa de la Libertad. Y la Casa de la Libertad, tantos años después, es testigo de un episodio de profunda discriminación, ¿no? De esta república que en tantos años no se ha transformado, ¿no? Hay un episodio bien conocido, la masacre y la humillación de los campesinos, ¿no? Las puertas de la Casa de la Libertad. Y este hecho es bien importante, ¿no? En el tema que estamos tratando hoy día, porque a partir de eso se funda la organización, la Alianza de Organizaciones de Mujeres, ¿verdad? ¿Usted estuvo presente ahí? ¿Puede contarnos sí, cómo así fue es, Paula. esto? Tanta indignación, no tan solamente preocupación, penas, lágrimas nos han arrancado, porque en la Constitución también hablamos de nuestras identidades, ¿no? Porque para entonces no te olvides que se hablaba de la clase media, el cara, el blanco, el negro, se hablara, pero cuando hemos debatido el tema de dónde somos, cuál es nuestra identidad, entonces nos identificamos. Por ejemplo, yo me identifico con el tema aymara porque mis antepasados son aymaras y yo sé hablar el aymara. Entonces yo me identifico que soy originaria campesina aymara. No, yo no puedo decir que soy clase media ni nada, por azares de que ha pasado, mi abuelito era pongo, por lado de Suana, Copacabana, mi abuela. Entonces, de ahí nos hablamos de esas identidades y eso nos acerca. Por eso nosotros, yo hubiera querido nacer, pues no ve, en Copacabana, pero porque los terrenos que tenían nuestros abuelos no alcanzaban pues para sus hijos y han tenido que emigrar a la ciudad y por eso yo he nacido en la ciudad, pero mi origen es aymara, ¿no? Entonces, eso es donde identificamos también dentro de la Constitución, ¿no? Todos somos igual, si está dentro de la Constitución se conoce a indio, campesino, indígena, aymara, afro-boliviano. Eso somos el Estado plurinacional. Luego, en el tema que pasa en Chuquisaca, estaba todavía una viceministra, nos reunimos ahí las organizaciones y dijimos, ¿por qué no vamos a Sucre? Ustedes presenciaron a través de las noticias, las claro imágenes que sí, de la... y vamos, vamos a hacer la primera cumbre, el primer encuentro de las mujeres, y hicimos en Sucre, y ahí nace de la comisión, te mostraré algún momento las fotos que estamos ahí, está en la comisión está ahora que es la ministra de Culturas, está en esa comisión, de ahí nace la ley de la discriminación. ¿No? De ahí nace la ley de la ley 045 contra toda forma de racismo también, desde ahí del 2008, que se aprueba que bajemos a las bases la aprobación de la Constitución Política del Estado. Y ahí hemos vivido nosotros la discriminación, porque nos decían no vayan a la plaza, les van a apedrear, les van a hacer algo, pero nosotros hemos dicho, a ver, pues que lo hagan. Para eso hemos venido, hemos entrado a la plaza, unos que nos silbaban, mayoría era que nos aplaudían, y yo te hago un comentario que cuando hicimos eso, en las tiendas se nos cerraban, no nos querían vendernos nada, ni un pan, ni agua, entonces, y ahí nos dicen que los indígenas no pueden entrar a la plaza central, ¿no? Entonces hemos roto eso y desde ahí es la primera cumbre de organizaciones sociales de mujeres y de ahí nace la alianza que ahora es la Alianza de Organizaciones de Mujeres por la Revolución Cultural y Unidad, y ahora me alegra mucho porque todos hablan de la revolución cultural, hablan, ¿no? de la participación. Entonces para nosotras ha sido un debate, digamos, de unas 2 semanas qué nombre íbamos a llevar, pero nos alegra mucho que ahora esté sonando eso, y de ahí nace nuestras peticiones, de ahí miramos la Constitución, se aprueba la Constitución, de ahí hablamos del tema de autonomías, hablamos de la estructura del Estado, hablamos de la paridad y alternancia, cómo participamos las mujeres, ¿no? En el tema político. Entonces, de ahí nace de esas agendas, de esos encuentros, de esas cumbres. De ahí es donde nace la primera cumbre que llevamos, ¿no? En Santa Cruz, la segunda cumbre, en Cochabamba, la tercera cumbre, donde entregamos y tenemos una agenda. Y esa agenda es hasta el día de hoy que se va cumpliendo.
la agenda que hemos hablado de despatriarcalización, de paridad, de alternancia, la participación de las mujeres en las políticas, las mujeres en decisión. Hemos hablado las mujeres como yo, comerciantes o trabajadoras de igual a igual. Nos ha ayudado mucho para poder, también hay que ser reconocida, también hay que ser agradecida. Nos ha ayudado mucho que tengamos una mujer en la presidenta de la Cámara de Diputados, como la compañera Gabriela Montaño. Luego fue presidenta del Senado y teníamos las puertas abiertas del Parlamento para debatir en las comisiones del Senado para que se pueda aprobar las leyes. Han sido grandes debates para, por ejemplo, aprobar la ley 348. Entonces, una mujer que ha estado ahí, pues una mujer comprometida y una mujer de igual a igual que podíamos conversar. Hay mujeres de decisión de poder que nos han escuchado, ¿no? Doña Amalia, permítame que le haga una breve interrupción, ¿no? Pero usted nos está hablando de un tema que por ahí la gente no lo conoce, que es además como suele suceder, ¿no? Con estos temas que son los que generan las transformaciones profundas en los procesos históricos. Suelen ser motivados por actores que luego no van a figurar en los libros, ¿no? Que quedan invisibilizados en la historia oficial. Entonces, para los que nos están siguiendo en su casa, ¿no? Estamos hablando del 2009. Ya se ha realizado el proceso constituyente, había una propuesta de un nuevo texto constitucional. Había una gran marcha de hombres y mujeres que llega hasta la ciudad de La Paz, sitia al Congreso, el entonces Congreso, y se aprueba como resultado la nueva Constitución Política del Estado. Entonces queda una nueva tarea en adelante, ¿no? ¿Cómo hacemos para darle un cuerpo a este texto constitucional, para materializarlo, ¿no? Estas ideas tan discutidas, tan luchadas, ¿no? ¿Cómo le damos un asidero en la realidad? Y aquí hay un episodio, ¿no? que es muy importante y es lo que yo quiero que nos pueda comentar en esta entrevista para que la gente en sus casas pueda conocerlo, que es el rol de la Alianza de Organizaciones de Mujeres. Entonces, permítame, sí. Perdón, esta alianza lo que hace es permitir el desarrollo, la propuesta de una agenda de despatriarcalización. De esta agenda se van a desprender luego un montón de leyes trascendentales para el país y para el resto del mundo. Pero hábleme usted, doña Amalia, usted fue parte de la alianza de organizaciones. He sido parte de la alianza con mucha, yo digo, con mucho compromiso, tal vez. A la cabeza de las hermanas Bartolinas estaban interculturales, las Guanas, amas de casa, las hermanas Guarayos, tema cuentapropistas, la red de mujeres trabajadoras sindicalistas. Estuvimos muchas organizaciones de mujeres que hemos asumido ese compromiso. Estaba Afro-Boliviano, estaba viendo yo ayer, ¿no? Estaba la Magda, que estaba ahí, decía yo represento a miles, ¿no? Entonces estuvimos varias organizaciones de mujeres a la cabeza de las hermanas Bartolinas. Pensamos, ¿no? Yo dije, bueno, ya está la Constitución, se aprueba y bueno, ahí ya termina, ¿no? Pero no fue así. Como siempre dicen las mujeres, a las mujeres nadie nos ha regalado nada. No. Nada. Entonces decimos ahora, ¿quién va a ser aprobar? Ni nos ha dado por pedir, no, por favor. Sí, y ahora ¿quién va a aprobar esas leyes, esas normativas? Pero las mismas mujeres, ¿no? Porque no había otra. Entonces, haya sido el compromiso, los debates en el tema de las comisiones, mesas de trabajo, que se ha sacado el compromiso porque a la final habíamos bajado a las bases y las bases querían respuestas. Entonces ha sido un momento bien importante. Pues yo siempre digo, desde las bases ha venido esas propuestas. No es de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Eso es lo más importante, lo que se ha trabajado en el tema de la despatriarcalización. Y también, digamos, cuando nos costaba mucho entender, vivíamos en un sistema
colonizado, y en esa colonización las que más hemos sufrido en el marco de discriminación, violencia, han sido los pueblos indígenas y las mujeres, ¿no? Entonces no podíamos ni siquiera pronunciar, hablaremos de la despatriarcalización, porque teníamos que despatriarcalizar ese Estado plurinacional, ¿no? Decíamos, el patriarcado tenía una mesa con 4 patas, con 4 piecitos, pero cómo vamos bajando cada piecito del tema de la despatriarcalización y cómo hablamos del patriarcado. Entonces, en un sistema que vivíamos patriarcado, incluso las mismas mujeres decían, pero nosotros hemos criado así a nuestros hijos, ¿no? No era esto contra los varones. El varón debe de lavar, debe de cocinar, debe de ayudar, no debe de ser violento, debe entender, o sea, debíamos nosotros mirar desde esa mirada el tema de la educación, donde estaba. Entonces, hablamos ya para buscar un Estado plurinacional de igualdad, sin discriminación, ni hombres ni mujeres, ¿no? Entonces, ahí se habla, ya se posesiona el patriarcado, pero nos ha costado mucho el debatir, por eso te decía, desde nuestra identidad, el tema de la autonomía, la discusión. Entonces, ha sido muy importante, y es importante la alianza, porque tiene memoria en este Estado. Hemos ido nosotros un primer encuentro a Puno, cuando ya se ha conformado la alianza, y de los otros países nos decían cómo han hecho esa alianza de diferentes organizaciones y mujeres diversas, ¿no? Entonces para ellos era pues algo muy importante. Cuando hemos ido a esa cumbre de Abya Yala, ha sido muy importante. Es por eso que la alianza debe seguir con su memoria, debe seguir con su historia, porque en la mitad de la agenda estamos del despatriarcado, ¿no? Porque ahora se ha logrado el tema de paridad y alternancia, y ha sido también una lucha eso, ¿no? Dentro del órgano electoral tenía que estar una mujer ahí para que nos entienda, como Katy Uriona, ¿no? Para que diga, sí, tiene que haber la participación de hombres y mujeres, pero ahí nos hemos quedado como servidores públicos, porque ¿qué pasa también con las organizaciones sociales? Igual debe de haber la participación de paridad y alternancia también, ¿no? Entonces, ha sido muy importante y sigue siendo importante, Paula, todo el caminar, el tema de la alianza, en el tema de las cumbres, se ha recuperado la vivencia de las mujeres que vivimos día a día, las mujeres que trabajamos, las mujeres que aportamos, las mujeres que hemos sido responsables de nuestros hogares, ¿no? Las mujeres que hemos sido papá y mamá. Por eso yo digo, siempre se recupera esta agenda, y se tiene que hacer esta agenda porque es desde las bases. Y es lo más importante, es debatir con las diferentes. Para entonces, cuando hicimos la primera cumbre, era la hermana Leonida, era la ejecutiva de las Bartolinas, después fue la hermana Juanita Ancieta, la hermana Julia, después ha sido la hermana Segundina, después la hermana Flora, ¿no? Y todas ellas siempre a la cabeza de las hermanas Bartolinas, ese participar, tema de las agendas, debatir, pronunciamientos, todo eso. Entonces ha jugado un rol muy importante, y va a seguir jugando un rol muy importante la Alianza de Organizaciones de Mujeres. Es que yo quiero acercar remarcar varios puntos en realidad, porque he mencionado muchas cosas importantes que creo que no vale, que merece que lo destaquemos, ¿no? Por un lado usted decía, ¿no? ¿Cómo han logrado, ¿no? En Perú miraba así, ¿cómo han logrado esta articulación de mujeres con tantas diferencias, ¿no? Y creo que hay un elemento bien importante, ¿no? Al principio, en el primer bloque, hablábamos de cómo hay diferencias entre las mujeres, ¿verdad? Diferencias de clase que nos ponen con diferentes intereses, y muchas veces en lados opuestos también, ¿verdad? De mujeres clase media que hemos servido del trabajo también de las mujeres en posición subalterna para nosotros poder trabajar, poder lograr estudiar y lograr las cosas que nos ha permitido nuestra posición de clase. Pero por otro lado también hay elementos que nos unen, ¿no? Como mujeres, que son transversales, ¿no? Y que nos obligan a ponernos en una posición de poder revisar estas posiciones de privilegios de unas para poder trabajar en una agenda
común de las mujeres, ¿no? Entonces, alguna de las cosas importantes que sale de esta agenda desradicalizadora, no algunas de las cosas, sino un gran resultado, es el tema de la paridad y alternancia, ¿no? En Europa miran a Bolivia después de 3 olas de feminismo y lucha también tan valiente y ensangrentada. Tiene una representación, las mujeres siguen teniendo una representación minoritaria en sus respectivos parlamentos y congresos, ¿no? Y tenemos Bolivia, el segundo país en el mundo con representación de mujeres en un parlamento. De hecho, somos mayoría en tema de titularidades, ¿no? Eso es una conquista realmente importante, ¿no? Pero a la vez no es suficiente, ¿no? Otra cosa que yo quiero mencionar de lo que usted decía, sacar, es el tema de la importancia que juega la red de la alianza de las organizaciones de mujeres, no solamente en la elaboración de este punteo de esta agenda, sino en lo que significa acompañar ese proceso de implementación. Porque usted lo ha dicho y lo conocemos las mujeres, pero este camino para conseguir los derechos no es pues un camino sencillo, es un camino ripioso y cuesta arriba, ¿verdad? Ya el Congreso de 1927, el tercer Congreso Obrero, hablaban, por ejemplo, las mujeres del derecho al divorcio, ¿no? ¿Y de qué se las acusaba? De querer destrozar la familia. Y lo mismo pasó cuando se debatía la ley 348, ¿no? Que ahora está tan establecida y está nombrada, y se habla de radicalizar la ley, de darle más garantías. Pero en su momento fue necesario de la alianza, contar de la alianza de mujeres, no solo para poner esta presión en la asamblea para aprobar la ley, sino para bajar hacia las organizaciones la comprensión de la necesidad de entender que luchar contra la violencia requería de todas estas herramientas, ¿no? Y que no era una lucha contra la familia como trataba de impulsarse desde muchos sectores, ¿no? Perdone, doña Amalia, pero como ha volado el tiempo, hay tantas cosas muy importantes para hablar. Antes de cortarle, me gustaría dejarle unos minutos para unas conclusiones de cierre. Sí, es así, hablar del tema de la historia y el caminar de la Alianza de las Mujeres. Es muy importante poner en énfasis las organizaciones como nosotros. Catalina Mendoza tenemos una agenda. Las hermanas Bartolinas tienen su agenda, Interculturales tienen su agenda como organización, pero tenemos una sola agenda dentro de la alianza, no es una agenda que trabajamos. Pero también quiero resaltar que también ha sido importante cuando aprobamos el matrimonio de hecho, el tema del divorcio de las mujeres, con quienes hemos debatido con la Fiscalía, con las autoridades, ¿no? Con una ministra de Justicia. La ley contra el acoso político a las mujeres. El acoso político que hemos trabajado, que hasta ahora no hay el tema de la reglamentación, ¿no? Seguimos viviendo ese acoso político a las mujeres. Decíamos nuestro último desafío, a ver, para las próximas elecciones, ¿cuántas mujeres gobernadoras tenemos? Tenemos asambleístas, tenemos diputadas, pero también queremos decir a esas diputadas, a esas senadoras, asambleístas, mujeres, no están pues solas, acérquense, coordinen con las organizaciones, porque igual somos mujeres, nosotros hemos votado por ustedes, para que fiscalicen, trabajen leyes, trabajen políticas, pero con nosotras, porque nosotras sin ustedes no vamos a hacer esas políticas, ni ustedes tampoco con nosotras. Uh-huh. Doña Amalia Coaquira, yo le agradezco profundamente, no solo el tiempo que se ha dado hoy día para acompañarnos en esta entrevista, en el programa Letra y Calle, pero quiero agradecerle también por esa lucha que hace usted, y a través suya, a través a la lucha de todas las mujeres que están construyendo país, ahí, anónima, silenciosa, minuciosa y arduamente todos los días, ¿no? Uh-huh. Desde el trabajo político que hacen, hasta parir, cuidar a esas guaguas que van a ser las personas que van a construir el país en el futuro, hasta esta lucha tan
sacrificada y tan ingrata que realizan todos los días, mientras al mismo tiempo siguen trabajando para proveer para sus familias. Pero Muchas gracias. Gracias, Paula. No quiero sentirme culpable, pero claro, parece que he dado el 80% a esta vida sindical de lucha en defensa de las mujeres y tal vez he abandonado también, ¿no?, el tema de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es una lucha que uno se ha puesto en el camino. Muchas gracias, doña Amalia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.